hoy vamos a Lucas capítulo 19, versículo 5, porque ahí encontramos una expresión que me parece muy importante a la hora de pensar un poquito sobre el tema general que estamos meditando, que es este tema de ser encontrado por Cristo en el cotidiano de la vida, ¿no? Y en Lucas 19, 5 tenemos una palabra de Jesús que me impresiona. Él dice, es necesario que me quede en tu casa. Es necesario que me quede hoy en tu casa. Hay algunas palabras y frases que son casi mágicas para nosotros, que en general son palabras que nos llenan de buenos recuerdos, de seguridad o incluso de tranquilidad. Algunas de esas palabras nos aquietan el corazón, otras nos ofrecen un rincón donde nos sentimos protegidos, otras aún nos traen alegría, recuerdos buenos, fuerza para seguir. Por supuesto que eso cambia de una persona a otra, ¿no? Claro, eso depende mucho de las experiencias personales. Pero frases como estoy a tu lado, cuenta conmigo, confío en ti, oro por ti, suelen calmarnos, suelen darnos esperanza, ¿no? También algunas palabras como acércate, ábrete, o en especial la palabra mamá. Tiene también esa fuerza, y nos lleva a un espacio tranquilo y protegido. Pero hay una palabra que me llama muchísimo la atención y que de igual manera tiene también ese sentido de tranquilidad, de refugio, pasa, y de descanso, ¿no? Es la palabra casa. La palabra casa. ¿Qué significa nuestra casa para cada uno de nosotros? Como es obvio, la respuesta va a cambiar de una persona a otra, como en cualquiera que fuera la palabra, ¿no? Pero en general, el concepto, sentimiento de mi casa es uno que nos da seguridad, que nos da tranquilidad, que nos da reconocimiento, recogimiento y descanso. Tras un día ajetreado, es muy bueno llegar a casa y encontrar calidez, calma, alivio de las cargas cotidianas. En casa no encontramos únicamente ese refugio de las tormentas y cansancios diarios, sino que vivimos auténticamente y desarrollamos nuestra propia identidad familiar, personal y familiar. Creo que todos nos acordamos de la célebre parábola del hijo pródigo. Nos acordamos, ¿no? Del hijo que se fue y abandonó a su padre y a toda su familia y se fue por ahí, ¿no? Pues en esa parábola, después de toda su experiencia de abandono y distancia de la familia, que lo amaba, y de todas sus andanzas por el mundo y meteduras de pata, lo único que ese joven quería y necesitaba era simplemente volver a casa, volver al calor hogareño y a la aceptación de su padre. No me puedo imaginar qué pasaría y en qué nos convertiríamos si se borrara de la faz de la tierra el concepto y la emoción que encontramos en esa pequeña palabra casa. Supongo que viviríamos todos a la vez esa dura y amarga experiencia de una completa realidad y sentimiento que se conoce por desarraigo completo. Sin el concepto de casa no desarrollaríamos una identidad segura, sobre todo los niños, ¿no? Sobre todo los niños pequeños. Sin la experiencia de casa, posiblemente no hubiera humanidad, ni la vida misma. Eso me recuerda el caso de la mujer que buscó a su pastor y le dijo, pastor, mañana mismo te envío a mi marido con sus cosas a vivir en la iglesia, porque cuando está en la iglesia es un santo, pero cuando está en casa es un demonio, ¿no? ¿Qué es la casa para uno, no?
Y vamos leyendo las historias narradas por los evangelios y nos encontramos con esta entrañable historia de un hombre de baja estatura llamado Zaqueo. Conocemos la historia, creo, ¿no? Jefe de los recaudadores de impuestos, por tanto era un hombre muy rico que trataba de ver quién era Jesús. Así empieza el texto. Imaginemos la escena, un hombre muy rico, jefe de la hacienda de la región norte de Galilea, súper conocido en la ciudad, aunque no tenía mucho prestigio, no tenía buena fama entre la gente, porque trabajaba para los enemigos y los enemigos romanos que ocuparon su territorio, así que no era una persona muy popular, pero bueno, era muy conocido. Se adelantó corriendo, dice el texto, se subió a un árbol, un hombre de esa posición, ¿no?, de ese estatus, se subió a un árbol para ver a Jesús, sin dar importancia a la temible opinión pública. Bueno, la opinión pública acerca de él ya no era las mejores, ya le daba un poco igual también, ¿no? Cristo se acerca al árbol para toda la comitiva que lo seguía y se pone a hablar con ese hombre que estaba ahí arriba del árbol, subido en el árbol. Entrando en esa escena, ¿qué es lo que vemos, no? Pues vemos una situación un poco incómoda y no siendo una persona muy popular en el pueblo, aunque fuera asquerosamente rico, él escucha las palabras de Cristo que le miraba a los ojos y le decía: Zaqueo, baja enseguida, es necesario que me quede hoy en tu casa. Me pregunto, ¿de qué manera y con qué intensidad estas palabras le llegaron al fondo de su alma? Es muy curiosa la palabra de Cristo porque es la única situación en los evangelios en que Cristo se ofrece quedarse como invitado en la casa de alguien. Eso no pasa en ninguna otra historia del evangelio. Siempre que va a comer con uno, que va a comer en casa de publicanos o entra en una casa porque había una persona que le llaman a que sanara de su enfermedad, siempre a Cristo lo invitan a sus casas. Esa es la única vez. Por eso esa historia asume ya un tono de algo peculiar, ¿no? Es la única vez en que Jesús le dice a una persona, ¿puedo quedarme en tu casa? ¿No? Es la única vez en todos los 4 evangelios, ¿no? Así que es algo curioso, es algo muy peculiar. Además, uno se podría preguntar por qué algunos tienen la impresión de que Cristo se interese más en posar en la casa de un acaudalado que en su propia casa, ¿no? Yo soy una persona del pueblo, ¿por qué Cristo no me dijo, ¿puedo quedarme en tu casa? No, se fue a la casa de un traidor, pero que es asquerosamente rico, ¿no? Pero esa es solo una posible primera impresión. En realidad, Cristo lo conocía muy bien, como conoce a todos los demás de aquel pueblo y a todos nosotros, ¿no? No solo sabía su nombre, como conocía su situación, la situación en que se encontraba su propio corazón, pues ha sido justamente la misericordia de este maestro tan famoso, ofreciéndose ser huésped de un publicano, de un recaudador de impuestos traidor, fue de esa manera como el Señor cambió el corazón y la vida de Zaqueo. El hecho de entrar en su casa, algo inédito, como lo dije antes, ¿no? Algo totalmente inesperado por tratarse de uno que se hizo rico trabajando para las fuerzas romanas de ocupación. Por eso, dice el texto, que empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador, ¿no? Eso era lo que la gente estaba ahí murmurando y hablando, ¿no? Pero ¿por qué con tantas casas? ¿Por qué se fue a hospedar en la casa
de un pecador. Ya no era porque era rico, sino ahora es porque era un pecador. Pues el hecho de sentarse a la mesa con su familia y posiblemente también con otros invitados tan publicanos y pecadores como él, el hecho de hablar con todos ellos y darles la oportunidad de abrir sus corazones a la gracia divina, ha sido ese el camino de Cristo para llegar al más profundo de sus almas y para llenar los huecos con la misericordia eterna de Dios. El estar en casa fue el camino de Cristo para llegar al corazón de una familia y de una persona que estaba ahí pues rechazada por todos, ¿no? Aunque la casa, aquí en este caso de la historia, se refería a la vivienda, ¿no?, de Zaqueo y su familia, aunque sea así, nos damos cuenta de que casa era mucho más y lo sigue siendo. Se refería y se refiere a la propia vida de este hombre, a la vida de toda su familia. Era donde vivía su verdadera identidad auténticamente, donde encontraba refugio para los rechazos y los gritos y las ofensas que recibía a lo largo de todos los días de su vida, al estar ahí tras uno tras otro, cobrando impuestos. Era donde encontraba el amor y la acogida. Es el espacio y es en ese espacio y en esa dimensión más íntima donde Cristo quería entrar, hospedarse, encontrarlo y salvarlo. Como con Mateo, otro publicano, ¿no?, al igual que incluso posiblemente fueran compañeros porque vivían ahí en la misma zona, como con Mateo, Cristo podría haberlo encontrado en su lugar de trabajo. Mateo estaba sentado en la colectoría cuando pasa Jesús y lo llama, ¿no? ¿Os acordáis de la conversión, ¿no?, de la llamada de Cristo a Mateo? Eso fue con Mateo, un publicano, pero con este publicano llamado Zaqueo no se dio así, ¿no? O como Pedro y Andrés, que estaban pescando cuando Cristo los encontró. Pero en el caso de Zaqueo, Cristo lo buscó y lo salvó en lo más íntimo de su casa, de su vida. La secuencia de lo ocurrido es preciosa y llena de la propia gracia de Dios. Zaqueo quiere ver a Cristo. Era famoso y vivía por la zona. Quería ver a Cristo y encuentra una forma poco convencional, porque era bajito, una forma muy poco convencional, pero eficaz, subirse a un árbol. Y desde el alto podría ver por encima de la multitud de gente y ver a Jesús. Lo que le interesaba era ver la persona, he visto al maestro famoso, ¿no? Pues Jesús fue el que busca a Zaqueo con su mirada. La mirada del que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la mirada con la que Cristo nos mira a nosotros. Se fija en Él, le dirige la palabra, lo llama por su nombre, pide quedarse en su casa. Es una secuencia de eventos llenos de la gracia de Cristo, de la gracia de Dios. La acogida por parte de Zaqueo pues torna posible un encuentro personal, un encuentro que ha sido decisivo para él, un encuentro con Cristo. Ese encuentro con el Salvador supuso un cambio profundo en la mentalidad y en las prioridades de Zaqueo. Un encuentro que transformó por completo sus compromisos y sus actitudes. ¿Qué es lo que hizo de inmediato? Dijo, Señor, Cristo no le pidió nada. No le dijo qué tenía que hacer. Pero tras encontrarse con Cristo en el más íntimo de su casa, de su vida, él dijo, Señor, te confieso, he robado a mucha gente. ¿Ves esa casa preciosa, llena de cuadros de artistas famosos de Roma? He robado a mucha gente. Y si a alguien le he defraudado en algo, le devuelvo 4 veces más. Y de lo que ves aquí, de todo lo que tengo, la mitad lo voy a dar a los más pobres.
¿Cómo que un publicano que se dedicaba a extorsionar por medio de los impuestos a sus propios vecinos, cómo llega a tomar esa decisión y asumir esa actitud, sino por la propia gracia de Cristo que invade el más profundo de la casa de uno, de la casa de la vida de él y de cada uno, ¿no? Y por más maestro de la ley que fuera Jesús, a semejanza de los otros escribas y fariseos, sabemos que Jesús era fariseo, ¿no? Era del partido de los fariseos. Por eso se peleaba mucho, porque se peleaba con los que eran miembros de su iglesia, ¿no? Se peleaba mucho con ellos, ¿no? Pero a semejanza de otros escribas y fariseos, su mirada de búsqueda por el ser humano es distinta de la de ellos. Es una mirada misericordiosa, es una mirada perdonadora, es una mirada que acoge, es de total acercamiento, de comunión, es íntima, es profunda y me atrevo a decir, es doméstica y hogareña. La mirada de Cristo es doméstica y hogareña. Él mira hacia dentro de la casa. Y es justo ahí, en la intimidad de la casa, donde Cristo nos busca, nos mira, nos llama por el nombre y donde nos pide quedarse para trabajar en nuestras vidas. Tras la resurrección, Cristo se encuentra con los discípulos que iban desilusionados, ¿no? Frustrados, perdidos, de vuelta a su casa en Emaús. También conocemos la historia de los dos, posiblemente un matrimonio, ¿no? Que volvía a casa a Emaús. Se encuentra con ellos en el camino y lo invitan a quedarse porque ya era tarde. Y fue alrededor de la mesa, cenando con ellos, que sus ojos se abrieron a la palabra de Dios y que sus mentes y sus corazones, pues, por ahí comprendieron la dimensión redentora de las antiguas profecías de los profetas que se cumplían todas en Cristo, y fue en ese momento en su casa, sentados a la mesa, cenando con Cristo, que lo reconocieron como su Mesías, Maestro y Salvador. Tampoco podemos olvidarnos del conocido texto de Apocalipsis 3:20, lo sabemos algunos de memoria, ¿no? Que usa la figura de llamar a la puerta de la casa, ser invitado y entrar, cenar y mantener comunión con nosotros. Estoy a la puerta y llamo. ¿Os acordáis del texto? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Se trata, tras decir a la iglesia de la Odisea, hablando de Apocalipsis, ¿no? tras decir a la iglesia de la Odisea que no era ni fría ni caliente, ¿os acordáis también de esa historia? Era una iglesia tibia y que estaba a punto de vomitarla de su boca, ¿no? Pues tras decirle esto a los de la Odisea, Cristo convoca a esta iglesia, a estos creyentes ni calientes ni fríos, pues una vida espiritual tibia, los convoca a la esperanza y a la posibilidad de arrepentimiento, a una vuelta a Él. Otra vez, es entrar en nuestras casas más íntimas y retomar una vida de comunión y de consagración a Él. Aún, no sé si os acordáis, la casa de Priscila y Aquila. La casa de Priscila y Aquila fue un espacio para recibir al apóstol Pablo. Pablo se quedó a vivir con ellos una temporada. Trabajaban en el mismo oficio y pues tenían una pequeña pyme y empezaron a trabajar juntos, ¿no? Y Pablo discipulaba a este matrimonio en la fe. Y luego vemos que ya no estaba Pablo viviendo con ellos en Hechos capítulo 18. Y los vemos a Priscila y Aquila invitando al joven Apolo a su casa para instruirlo en la doctrina cristiana. Los llevaban a casa, supongo que merendaban y tal, y hablaban un poco del partido del Real Madrid y esas cosas, pero luego a la palabra, ¿no? Luego la casa de Priscila y Aquila
que se transformó en ese momento con Apolo, se transformó en iglesia, se transformó en seminario de teología, en espacio de discipulado, de consejería y de oración. Se convirtió en espacio de comunión y de misión. Y eso es una casa. Era simplemente una casa. Volvemos ahora a la casa de Zaqueo, que, dice el texto, muy contento recibió a Jesús en su casa. Esta alegría de Zaqueo rápidamente se transforma en un compromiso muy serio, como ya os lo comenté, ¿no? Una vez Cristo en su casa le dijo Zaqueo resueltamente: ahora mismo doy a los pobres la mitad de lo que tengo y devuelvo 4 veces más a quienes he defraudado. Lo restaura espiritual y socialmente. O sea, al hacer esto, Zaqueo vuelve a la sociedad, que antes él no podía ir a la fiesta del pueblo porque la gente le iba a sacar de ahí a golpes, ¿no? Él no podía ir a un restaurante donde iba la gente porque no querían ahí a un traidor que trabajaba para los que habían ocupado su territorio y sus vidas, ¿no? No querían ahí, pero al restaurarse espiritualmente, él también se restaura socialmente. ¿A qué clase de compromisos nos lleva la gracia de Cristo cuando lo tenemos en la intimidad de nuestras vidas? Cuando Él viene a quedarse en nuestra casa. Se tratan de compromisos que tienen que ser profundos y que expresan la profundidad también de la revolución conceptual. No quería usar la palabra conversión, ¿no? Que ya conversión es como sí quiero, ¿no? Pero no, vamos a cambiar un poco los términos. Expresa la profundidad de una revolución conceptual, emocional y volitiva, de voluntad, ¿no? Y volitiva por la que pasamos cuando Cristo habita nuestras casas. Y Cristo responde a ese compromiso con palabras de confirmación. No dijo, no hace falta que te deshaga de toda esta riqueza. No, Cristo simplemente dice, está bien que lo hagas. Es lo que tienes que hacer, ¿no? Él lo expresa con una forma de confirmación y de salvación diciendo, pues hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y otra vez la palabra casa. No dijo ha llegado la salvación al corazón de Zaqueo y de la mujer de Zaqueo y de sus hijos y sus... No, dijo a esta casa. Otra vez la palabra casa. La salvación no llegó a la dimensión únicamente espiritual, interior y subjetiva del corazón de un individuo llamado Zaqueo únicamente, también, pero no únicamente. La salvación llegó a su casa, a la totalidad de su vida, a sus seres queridos, a sus conceptos, a sus ideologías más personales y profundas, a sus compromisos más serios. La salvación llegó a la conducta y al comportamiento, a su forma de pensar, de sentir y de querer. La salvación llegó a toda su casa, a todas sus cosas, a su totalidad como persona. ¿Habita Cristo en mi casa? ¿Habita Cristo en nuestra casa? ¿Lo vemos cada domingo en la iglesia o convivimos con Él en el cotidiano de nuestra casa, de nuestra vida? La totalidad de lo que somos y de lo que tenemos está bajo la influencia de la gracia salvadora de Jesucristo y por tanto todo lo que somos lo consagramos a Él. Pero pensando también en la casa como el espacio, ese espacio físico y familiar donde vivimos, también este es un lugar de consagración. Es un lugar que se convierte en iglesia. Ya sé que en nuestra cultura más tradicional se ve la casa como un lugar muy personal, y esto no está mal, ¿no? La casa de hecho es muy personal. Sin embargo, es también donde podemos recibir a personas que necesitan consejos. No hace falta tener una casa grande, bonita, espaciosa, con un montón de muebles y cuadros. El espacio es un espacio de gracia, grande o pequeño, rico o pobre.
con muchas cosas, con pocas cosas. Él es el espacio de la gracia de Dios que llega a otras personas. En casa podemos recibir a personas que necesitan consejos, pues consejos, que necesitan conocer el Evangelio, pues también. Pero debemos comprender que las palabras de Cristo, necesito quedarme en tu casa, fueron dichas en primer lugar a Zaqueo, de eso hace unos 2000 años, pero se repiten en nuestros corazones a diario. ¿Las oímos? Es una pregunta. ¿Las oímos de los labios de Cristo cada día? Y creo que respondo positivamente, sí. Las oímos de los labios de Cristo repetidas veces, proponiéndonos una nueva vida, ofreciéndonos su compañía y comunión en la intimidad de la familia. Transformar también nuestras casas en espacio de consuelo, de discipulado, de comunión, en espacio de alabanza y de evangelización, es uno de los grandes desafíos cristianos que tenemos todos. El encuentro de Jesús con Zaqueo y su insistencia en quedarse en su casa no puede dejar a nadie indiferente. Cambió la vida de Zaqueo e igualmente puede cambiar también la nuestra, la mía, la tuya. Zaqueo se transforma porque Jesús decide hospedarse en su casa. ¿Y si Cristo quisiera hospedarse en mi casa? ¿No? ¿Qué es lo que tendríamos Rosa y yo que hacer para recibirle? Más que pasar la fregona y más que preparar una comida. ¿Qué más tengo que hacer si escucho a Cristo decirme, hoy necesito quedarme en tu casa? ¿No? Lo primero fue el encuentro personal, la mirada y la llamada de Cristo y el regalo único de la salvación. Eso fue lo primero. Creo que yo necesito escuchar atentamente y con gozo una y otra vez las palabras que me dice Cristo: Carlos, necesito quedarme en tu casa, y asumir los compromisos que se derivan de ello. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.